Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado? Muy bien, otra vez aquí. Otra vez. Nuevo trimestre. Yo sé, nuevo trimestre, nuevo tema. Nueva lección. Eso es lo más importante. Muy interesante. Muy interesante, un tema apasionante que seguramente también a nuestros amigos les va a gustar mucho y va a ser de mucho valor también para sus vidas personales. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Sí, claro. ¿Sí? A ver. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad de poder dirigirnos a nuestra audiencia, darles una bendición especial. Ayúdanos a nosotros, por medio del Espíritu Santo, para tener el mejor mensaje para ellos. Y bendícelos a nuestros oyentes donde quiera que ellos se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y empezamos con el nuevo trimestre, segundo trimestre del año 2023. Vamos a estudiar en los próximos 3 meses un tema, como dijimos hace un momento, muy, muy interesante, apasionante realmente. Ahora, es curioso, Heriberto, que para este próximo trimestre, durante los próximos 3 meses, vamos a estudiar básicamente solo 6 versículos de la Biblia. Sí. En 3 meses, ¿ah? Wow. ¿Ok? Así que tenemos la oportunidad de detallar muchas cosas, de profundizar, obviamente, y de poder comprender muchos detalles que vienen encerrados también en estos 6 versículos. Y básicamente el mensaje de estos 6 versículos se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, y son los versículos del 6 al 12. Ahora, el título de la lección de esta semana es muy sugestivo y me agrada mucho porque siento que justamente menciona tal vez el final desde el comienzo. El título dice: Jesús gana, Satanás pierde. Y quiero leer del libro de Apocalipsis el capítulo 12, los versículos 10 y 11, lo siguiente. Dice: Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Leí de la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora, en definitiva, tú sabes, Heriberto, que el tema, digamos, del estudio del libro de Apocalipsis a veces encierra ciertos elementos que mucha gente prefiere mejor hacerlo a un lado por el tema de que piensan que tal vez es un tanto complicado, un tanto complejo, difícil de poder entender el estudio del libro en sí, ¿no? Pero obviamente hay ciertos aspectos que uno tiene que considerar para poder estudiar, interpretar, conocer mejor justamente el libro de Apocalipsis. Ahora, sabemos de que mayoritariamente el libro de Apocalipsis es de tipo simbólico, ¿ok? Pero hay algunos otros aspectos también que quizás por un poco de tema de tiempo es un poco más complicado poder detallar. Sin embargo, hay algunas cosas, digamos, muy puntuales que me gustaría que pudiéramos considerar. Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que el libro de Apocalipsis, el estilo de literatura es un estilo mixto. ¿Okay? Contiene cantos, contiene oraciones, cartas. Pero también la estructura literaria del libro es de tipo quiásmico. Es un quiasma. ¿Y quiere decir esto? Que la parte más importante de lo que presenta el libro se encuentra en una zona central, no al final, tal vez como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? De que el final es la parte más saltante, es el clímax de todo lo que presenta el libro, ¿no? En este caso, se encuentra en una parte central. Y son los capítulos 12, 13, 14 los que presentan, digamos,
la zona central, la zona más, tal vez más fuerte de presentación, de mensaje que trae este libro. Ahora, dentro de ello, el capítulo 14 es considerado por los académicos una parte, tal vez, el corazón de lo que es el libro de Apocalipsis. Y hay algunos incluso que se animan a poder mencionar de que el versículo más importante dentro del libro de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 14:7, que dice lo siguiente, quiero leerlo, dice: gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Y esto nos lleva a considerar uno de dos aspectos que creo que va a ser muy importante. El primer aspecto que se hace presente en este versículo justamente es el hecho de que el libro de Apocalipsis tiene como mensaje el llamado a la adoración a Dios, que es crucial, el llamado a la adoración a Dios. Y lo otro que tiene que ver con el título de la lección es el hecho de que a pesar del ataque del enemigo constantemente contra los seguidores del Señor, al final el Cordero es el que vence. Amén. Así es. Ok, quiero leer del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, lo siguiente. Dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Leí de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Ahora, nosotros fuimos creados como seres, obviamente, con un elemento fundamental que es libertad. Y nosotros lo conocemos con una frase muy, muy clásica que es el libre albedrío, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué representa esto? ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué crees tú, Heriberto, que Dios nos dio esa capacidad de tener libertad? Yo creo que, en primer lugar, Él nos creó a su imagen. Ajá. Y yo creo que Él, una de sus cualidades es que Él tiene libertad de hacer, de escoger. Y eso los puso en sus criaturas cuando las crió, que fue Adán y Eva. Y nosotros heredamos por consecuencia la libertad. Aunque hay muchas personas que yo creo que no comprenden muy bien esto porque preferirían muy bien, han dicho que preferían no haber tenido esa libertad porque entonces no sufrirían las consecuencias del pecado, pero eso sería ser un robot y simplemente una máquina que obedece. Claro. Pero, en algún momento quizás podríamos comentar o animarnos a nuestros amigos también, por ejemplo, para que puedan buscar, les animo a que puedan buscar como referencia el libro que se llama La Teodicea del Amor. Este libro justamente presenta esta parte, ¿no? Esta cuestión que estás presentando también, el hecho de que ¿por qué es que tal vez Dios no nos dio, aunque sea un poquito menos de libertad, para que no pudiéramos entrar en esta condición de pecado, ¿no? Ok, sin embargo, eso ya no sería completa libertad. No. Okay. Ahora, hay algo más interesante en todo esto, ¿ok? Quizás en algún momento podríamos llegar a, como digo, a ver esta parte de lo que menciona este libro. A mí me gustó mucho el libro que comentó ahorita, pero enfocándonos precisamente en el tema de la lección, ¿no? En el ambiente celestial, las relaciones dentro de los seres que viven en el cielo se dieron siempre en un plano de completa libertad, que es lo que estamos mencionando. O sea, Dios crea a sus seres con una característica especial que se las da justamente de libertad. ¿Por qué? Porque cada ser que el Señor crea tiene la posibilidad de decidir por sí mismo, servir a Dios o alejarse de Él, ¿no? Aceptarlo o rechazarlo. O sea, estamos en esa posibilidad de libertad. Ahora, en la relación en el cielo, esa relación siempre se dio entre estos seres en un marco de libertad y de manera voluntaria. Sin embargo, en algún momento, el enemigo, Satanás, o Lucifer en un principio, cambió esta condición, ¿no?
de, en lugar de poder servir a Dios de manera voluntaria, a asumir de poder hacerlo por obligación. Entonces, cuando dejó de mirar a Dios, cuando dejó de mirar a su Creador con amor, empezó a mirarse a sí mismo con una condición distinta, que es la parte esta de obligación. Ahora, esa condición misma se traslada a la vida humana. ¿Okay? Cuando entra el pecado en la tierra, el ser humano adopta también esta característica. Ahora, ¿te has puesto a pensar, Heriberto, de qué manera esto afecta las relaciones con nuestros semejantes? ¿Qué parte? O sea, esta parte de que empezamos a vernos entre nosotros mismos ya no en un marco de libertad para servir, para ayudarnos, para vivir dentro de lo que significa realmente una relación de amor, a poder manifestarla como una relación de obligación, ¿no? Entiendo. Y es cuando nosotros queremos hacer algo para adquirir lo que Dios ya nos lo dio como regalo. Uh-huh. Y eso creo que viene a nosotros tratar de ganarnos la salvación por obras. Así que ha sido un problema muy grande en muchas áreas, muchas religiones, de tratar de hacer algo para obtener lo que Dios nos dio gratis. Claro, definitivamente, definitivamente. Ahora, este tema de la libertad, del libre albedrío, ¿por qué será importante para este tiempo? Porque nosotros entendemos que estamos viviendo un tiempo distinto, un tiempo final. Uh-huh. ¿Por qué crees tú que será importante el estudio o la comprensión de este aspecto de libertad que el Señor nos dio en este tiempo, ¿no? En particular? Para este tiempo en el que vivimos hoy, el libre albedrío siempre ha sido importante, uh-huh. pero más en nuestros días porque Dios quiere que le conozcamos. Y por eso es que viene esta lección es tan importante, porque reconocemos a Dios por lo que en realidad Él es. Él es un Dios de amor. Y Pedro, esto que ocurrió con Satanás en el cielo, viene haciendo nosotros, podría decir, en forma nos ayuda a nosotros a permanecer firmes, porque sabemos que el pecado no va a permanecer para siempre. Uh-huh. Porque a partir de eso, nosotros reconocemos que el pecado lleva a la muerte. Así es. Y por lo tanto, ya no voy a poder escoger algo que no sabía que era la consecuencia, sino que ahora ya veo que la consecuencia trae muerte, sufrimiento, pero el amor de Dios trae todo lo opuesto. Así es. Así es. Por eso dice que el pecado no se va a levantar más en el cielo. Claro, claro. Porque ahora el conocimiento es completo. Todo el universo sabe que el pecar y ir en contra del amor de Dios es en contra de lo que la naturaleza de Dios nos puso en nosotros. Uh-huh. Contra nosotros. Y queremos la vida. Exacto. No queremos la muerte. Exacto. ¿Verdad? Ahora, esta parte de la libertad, digamos, en este tiempo se hace muy importante justamente porque llegamos a un tiempo álgido, un tiempo donde nuestra libertad va a ser requerida para decidir, ¿no? Uh-huh. A quién somos leales, ¿no? A quién vamos a amar, a quién vamos a servir, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Esa parte me parece que es crucial. Ok, quiero avanzar en esto y leer en Apocalipsis capítulo 12, el capítulo 12, los versículos 7 al 10. Esto es una parte muy, muy valiosa de información que nos trae este capítulo. Dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo,
porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Leí esto de la nueva versión internacional. Ahora, ¿te das cuenta en esta parte, Heriberto, del capítulo 12? O sea, el capítulo 12 de Apocalipsis en general nos hace un recuento histórico de toda la secuencia, digamos, del tiempo de la iglesia cristiana en sí, ¿no? O sea, cómo es que ha venido en el tiempo ocurriendo y ciertos eventos que han marcado también el destino de la iglesia cristiana en general, ¿no? Ahora, este evento que acabamos de leer en los versículos 7 al 10 de Apocalipsis 12, ¿qué evento están señalando? ¿Qué cosa es lo que nos está describiendo? ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Qué ocurrió y en qué momento tal vez de la historia del cristianismo es que pasa esto, ¿no? Estás hablando de lo que ocurrió en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios. Ok. Bueno, tal vez de manera específica lo que menciona aquí, ¿no? Sí, porque antes no había pecado, no se conocía. En el cielo tampoco. Ok. Es un lugar donde todo es puro, todo es amor. Y eso yo creo que ha sido y va a ser todavía algo para estudiarse aún cuando nosotros estemos en el cielo. ¿Cómo es que ocurrió esta rebelión donde el ambiente era solamente paz, amor? Un ambiente inmaculado, ¿no? Sí. ¿Cómo es que pudo generar? Bueno, definitivamente en algún momento vamos a poder tal vez recibir esa información. Ahora, estos versículos, si nos damos cuenta, nos están mencionando un evento que particularmente no ocurre al comienzo, en el origen del pecado, ¿no? Sino que ocurre después todavía, cuando ya hay una victoria del enviado del Señor. ¿Ok? Los versículos anteriores al 7 mencionan justamente esta parte, ¿no? De que este hijo varón que nació fue llevado a la presencia del Señor. ¿Okay? Y después todavía de eso ocurre esta batalla, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esta batalla? Porque dice aquí que este personaje, Satanás, ya no tuvo más lugar para permanecer o para poder tener acceso al cielo, ¿no? Que era lo que habíamos estado comentando antes, o sea, en algún momento, ¿no? O sea, de que el enemigo sí tenía acceso justamente a llegar al cielo, pero a partir de aquí ya no. Sí. Fíjate que hay un detalle más antes de que se me vaya. Aquí menciona, en estos versículos, dice, justamente hablando de la expulsión, ¿no? Así fue expulsado el gran dragón, etcétera, etcétera, el que engaña al mundo entero. Pero después dice, porque ha sido expulsado, nuevamente menciona el tema de expulsión y de manera permanente, el acusador de nuestros hermanos, ¿no? O sea, este momento es cuando ya existía humanidad, cuando ya existía pecado, ¿sí? Porque su trabajo justamente en el cielo era de estar acusando a los seres humanos. Y entonces a partir de ahí, el rol, la función, el poder incluso de este personaje cambia completamente. Obviamente ahora su trabajo, su esfuerzo, su empeño es en tratar de tentar al ser humano. Hacer caer al ser para humano. hacerlo. Exacto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante este evento? Fíjate que no sé si lo considera de esta manera, ¿no? Yo veo de que este evento es muy importante porque me ayuda a entender cosas que tal vez en ciertas partes de la Biblia hacen ver a Dios como un ser un tanto severo, ¿no? Un tanto cruel incluso, ¿no? Por momentos, ¿ok? Esto me ayuda a entender cuál era el rol de este personaje en el ámbito terrestre, ¿no? En la tierra. Y de qué manera yo puedo, justamente, como digo, poder llegar a conocer un poco mejor cuál es el verdadero carácter de Dios. Sí. ¿Ok? Muy bien, voy a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, para que podamos notar algo muy interesante, y es cuál es la acción del dragón hoy. Aquí dice la nueva versión internacional. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes,
los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Quizás de manera simple, Heriberto, no sé cómo lo ves tú. ¿Qué significa esta frase, ¿no? De obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús? Bueno, sabemos que Dios siempre ha tenido un remanente en su pueblo. Y aquí está identificando otra vez al final del tiempo a este grupo que es el remanente de los últimos tiempos y son las cualidades que van a tener antes de que Jesús venga a la tierra por segunda vez. Ok, entonces tal vez de manera práctica, o sea, de manera simple, ¿no? ¿Cómo sería una persona que pertenece a este grupo remanente? ¿O cómo debería ser una persona? Bueno, por estas cualidades es de que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fiel al testimonio de Jesús. Y vamos, yo creo, más adelante vamos a saber o vamos a estudiar qué es lo que significa el testimonio de Jesús. ¿Verdad? Sí, o sea, definitivamente. Fíjate que entiendo un poco esta parte de los mandamientos de Dios, porque nosotros entendemos de que los mandamientos de Dios justamente manifiestan el carácter de Dios. Entonces, el hecho de poder ser leales a los mandamientos de Dios significa también que yo soy o tengo parte del carácter de Dios en mi vida. O sea, esto es un asunto fundamental, ¿no? Y el testimonio de Jesús es justamente la revelación que hizo Jesús del carácter de Dios. O sea, conducirme, ¿sí? Parecerme a Jesús mismo, ¿no? Cómo era Jesús en esta tierra. Exacto. ¿Sí? Ahora, tú te has puesto a preguntar, Heriberto, ¿cómo sería tu congregación, ¿no? Nuestra congregación, nuestros hermanos en iglesia, por ejemplo? ¿Cómo sería nuestra congregación si pudiéramos llegar a mantener el carácter de Dios y tener el testimonio de Jesús en nuestras vidas? No, sería el cielo en la tierra. El cielo en la tierra, ¿verdad? Pero eso viene también en lo personal, Pedro, porque nosotros lo entendemos y es lo que nosotros estamos tratando de ser. Exacto. De conocer a Jesús, que nuestro carácter se transforme y ser parte de este remanente al cual Dios va a venir al fin. Ok, entonces, ¿qué cosa será lo que nos faltará para poder llegar, digamos, tal vez de manera más corporativa, ¿no? Quizás algunos siempre van un poco más adelante, otros más atrás. Quizás, ¿qué nos faltará para que de manera grupal, como movimiento, ¿no? podamos avanzar en ese sentido? Podemos hacer más, simplemente ser un ejemplo por nosotros, empezando con los que tenemos cargo principalmente, porque la gente nos está viendo. Y de cualquier forma la gente está viendo unos a otros todo el tiempo para mirar qué es lo que haces, por qué es lo que haces. Eso también. Pero sabemos que el trigo y la cizaña siempre van a existir en la iglesia. Así es que podemos desear lo que seamos toda la iglesia, vivir de un solo pensar, de un solo sentir. Cuando el Espíritu Santo se muestra en nuestra vida, va a haber un cambio muy grande en la iglesia. Y eso yo creo es a lo que más se va a asemejar a tu pregunta. Sí. Ese momento va a llegar. Pero de cualquier forma, nunca va a haber un 100%. Probablemente. ¿Verdad? Quizás lamentablemente, pero tratemos obviamente de poder avanzar en ese sentido. Y en la posibilidad también de que el Señor nos permita y nos ayude a ser de ayuda y de bendición, como vimos la semana pasada, ¿no? O sea, de que podamos ser de bendición también para otras personas. Así es. Bueno, tenemos delante de nosotros 3 meses justamente para poder estudiar este tema que, como digo, estoy seguro que va a ser apasionante también. ¿Ok? Vamos a orar. Oremos. Ok. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por este momento de estudio. Gracias porque a través de tu palabra podemos entender, Señor, que tú eres un Dios de victoria y que a través también de tu victoria, de tu triunfo, nosotros triunfamos junto contigo. Gracias, Señor, por esa esperanza tan grande que nos das y porque al ser un ser victorioso también,
nosotros tenemos la posibilidad de unirnos a ti, Señor, para poder vivir eternamente a tu lado. Acompáñanos hoy, Señor. Bendice también a nuestros amigos quienes nos están acompañando. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana, Gilberto. Sí, claro. ¿Sí? Hasta luego. Y también con nuestros amigos, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.